Mi mejor amiga me traicionó, pero gracias a eso descubrí quién soy de verdad. Desde los 14 años pensé que la había encontrado, a la persona, esa con la que compartes risas estúpidas a medianoche, que conoce todos tus secretos más vergonzosos y que incluso puede hablar por ti con solo mirarte. Su nombre era Daniela. Tenía una risa contagiosa, un carácter fuerte y una manera de hacerme sentir que nada podía tocarme mientras ella estuviera cerca. Éramos inseparables, tanto que a veces nos llamaban las siamesas. Durante los siguientes 12 años pasamos por todo juntas. Tragedias familiares, peleas, mudanzas, novios horribles, ella más que yo. Trabajos absurdos y sueños de juventud que se fueron transformando en metas reales. Cuando mi mamá murió, fue Daniela quien me sostuvo. Cuando a ella la echaron del trabajo, me mudé con ella un tiempo para que no se hundiera. Nunca llevábamos la cuenta. Nos lo debíamos todo mutuamente. Por eso, cuando conocí a Sebastián y me enamoré de verdad por primera vez, lo primero que hice fue presentárselo a ella. Y fue ahí donde, sin saberlo, empezó el final. Sebastián era de esas personas que parecen haber nacido con un aura tranquila. Arquitecto, carismático, con una risa tímida que se escapaba como si pidiera permiso. Me enamoró lento, como una canción que al principio no entiendes pero luego no puedes dejar de cantar. Daniela lo aprobó, de inmediato. «Este sí es para ti», me dijo. Y me lo repetía tanto que hasta me parecía raro. Pero confiaba en ella ciegamente. Vivíamos cerca los tres, y era común que saliéramos juntos. A veces Sebastián me decía que Daniela lo llamaba para preguntarle cosas de decoración o diseño. No me molestaba. Me alegraba que se llevaran. Bien. Daniela era parte de mi vida, y él también. ¿Qué podía salir mal? Hasta que llegó mi cumpleaños número 30. Planeamos una pequeña reunión. Sebastián me dijo que tenía una sorpresa y desapareció una hora antes. Daniela estaba extrañamente callada. No era su estilo, pero pensé que estaría estresada con la decoración. Pero él no volvió esa noche. Apagué las velas, agradecí a los invitados y me fui a la cama sintiéndome un poco más sola de lo que debería. Me escribió a la mañana siguiente diciendo que se había enfermado y se quedó en casa de su primo. No pregunté más. No quería sonar controladora. Le creí. 2 semanas después, comencé a notar cosas raras, mensajes que desaparecían, excusas que no encajaban. Daniela estaba más distante, Sebastián más distraído. Una noche, dejé mi celular cargando en el estudio y me fui a dormir. Al volver por agua, escuché risas y murmullos, desde el altavoz de mi propio celular. Había olvidado cerrar una llamada accidental, la voz de Sebastián y la de Daniela, riendo, susurrando, diciendo cosas que ninguna mejor amiga debería decir. Sentí que el aire se me escapaba, como si de pronto el mundo se hubiera inclinado bajo mis pies. No hice un escándalo, no lloré en ese momento. Solo apagué el celular, me tragué el nudo en la garganta y me fui al trabajo como si nada. Pero esa misma tarde, volví a casa antes de tiempo, y los encontré. Ella con mi camiseta, él con el pelo aún húmedo. La cara de ambos era un poema, de horror. Daniela abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. «No digas nada, por favor. No hagas esto más ridículo de lo que ya es». Ella se acercó. Fue un error, una confusión. Las cosas entre ustedes estaban frías. ¿Una confusión que lleva semanas?», le dije temblando. «¿O desde cuándo fue mi cumpleaños un accidente?». Silencio. «Lo siento», susurró Sebastián. «No. Quería que te enteraras así». «¿Así? ¿Cómo? ¿Por accidente? ¿Por tener la mala suerte de amarte y confiar en ti?». No recuerdo qué más dije. Solo recuerdo que salí de ahí con las manos temblando, el alma partida, y una determinación que no sabía que tenía. Porque a veces, la traición más brutal no solo destruye, también revela. Y ese fue el primer día del resto de mi vida. El día en que empecé a escribir una historia que, sin saberlo, me cambiaría para siempre. Durante los primeros días después de descubrirlos, caminé como una sombra de mí misma. Iba al trabajo, sonreía lo justo, comía lo mínimo. Me volví experta en fingir que estaba bien.
Nadie sospechaba que por dentro me estaba desmoronando. No era solo que Sebastián me hubiera engañado, era Daniela. Daniela, la hermana que la vida me había dado, la mujer con la que había construido un segundo hogar, uno sin paredes, hecho solo de confianza y cariño. Perderla fue más doloroso que perder a él. Había borrado sus números. Cerré mis redes sociales. Silencio. Esa era mi única estrategia. El silencio. Aunque algunas veces, en medio de ese vacío, pensaba en mandarles un solo mensaje. Algo devastador. Algo que doliera como a mí me dolía. Pero no lo hacía, porque no quería parecerme a ellos. Una noche, completamente ida, empecé a revisar correos antiguos. No sé por qué. Tal vez buscando una versión de mí que aún creyera en la amistad, en el amor, en las promesas. Y encontré uno, de hace 3 años. Un correo de Daniela lleno de entusiasmo, donde me compartía un taller de escritura creativa. Me había puesto: lo harías increíble. Tus historias son como cuchillitos que entran suavecito. Prométeme que vas a escribir algo. Lloré. No porque me doliera el recuerdo, sino porque me di cuenta de que, incluso en medio del dolor, todavía podía sentir. Todavía podía recordar esa pasión que una vez tuve, esa necesidad de escribir, de contar, de soltar. Y entonces decidí hacer algo. Al día siguiente pedí una semana libre en el trabajo. Me fui a una cabaña prestada, sola, sin señal, sin distracciones. Me llevé una libreta y un bolígrafo. Nada más. No fui con un plan claro, solo con las ganas de no enloquecer. Los primeros días fueron un desastre. Me sentaba frente al papel y no salía nada, solo garabatos, insultos, lágrimas. Pero el cuarto día, algo cambió. Escribí una línea que no era sobre mí, era sobre una mujer abandonada en un puente por su hermana. Una historia absurda, con un tono ácido, pero me hizo reír. Y esa risa, esa pequeña chispa, fue el principio. Escribí durante horas, y luego días. No importaba si era bueno o no. Importaba que salía, que lo expulsaba, como si cada palabra que dejaba en el papel me limpiara un poco más el alma. Cuando regresé a casa, algo había cambiado. La rabia seguía ahí, pero ya no me dominaba. Estaba de pie, respirando, y por primera vez me sentí en control. Mis días comenzaron a girar alrededor de la escritura. En las mañanas trabajaba, en las noches escribía. Empecé a compartir mis textos en un blog anónimo. No lo promocioné, no se lo pasé a nadie, solo lo dejaba ahí, para el universo, para quien necesitara leerlo. Una noche, alguien comentó: gracias, sentí que esta historia era mía. Y otra persona: lloré leyéndote. ¿Eres escritora? No sabía qué responder, pero me sentí vista. Me sentí válida. Un día, una editora de una revista digital me escribió. Había encontrado mi blog por casualidad. Me preguntó si podía publicar uno de mis relatos. Dije que sí. Dije que sí temblando. Dije que sí llorando. Y cuando vi mi nombre, mi verdadero nombre, junto a un texto que había salido de mis entrañas, sentí que algo dentro de mí florecía. Como si toda la oscuridad, todo el abandono, todo el veneno, hubiera servido para algo. Por supuesto, Daniela intentó contactarme. Me escribió desde un correo nuevo. Sé que no merezco perdón, pero cada vez que te leo, sé que estás volando. Y yo solo me arrastro. Me equivoqué. Te perdí para siempre, ¿verdad? No le respondí. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque, por primera vez, entendí que no todas las heridas se curan con palabras. Algunas se curan cuando decides escribir tu propia historia sin mendigar un papel secundario en la de otros. Y yo ya había empezado la mía. Pasaron meses desde que Daniela escribió ese último mensaje. Nunca lo respondí, pero lo leí tantas veces que podía recitarlo de memoria. A veces, lo confieso, me daban ganas de escribirle una sola palabra. Sí. Sí, me perdiste. Sí, fue para siempre. Pero otras veces quería preguntarle, ¿por qué? ¿Cuándo decidiste que lo nuestro valía tan poco? Pero callé. Decidí que mi venganza sería florecer. No para que me viera, no para restregarle mi éxito, sino porque por fin entendía que no debía vivir a la sombra de nadie, ni siquiera de un dolor tan antiguo como nuestra amistad.
Mi blog empezó a recibir más visitas. No era viral ni famoso, pero me escribían personas reales, con heridas reales. Y eso me bastaba. Una lectora llamada Camila me escribió un día. Tu historia me salvó. Estaba en una relación igual, y creí que era normal sufrir así. Pero tú me diste permiso para irme. Lloré al leer eso, porque entendí que todo, el sufrimiento que Daniela y Sebastián me causaron, se estaba transformando en algo útil, en algo bueno, en algo que tenía sentido. Empecé a presentarme a concursos literarios, al principio sin esperanza, pero en uno de ellos mi relato quedó entre los 5 finalistas. Fui a la premiación con un vestido prestado y las manos sudorosas. No gané, pero una de las juradas se me acercó y me dijo: tu historia no ganó hoy, pero no la sueltes. No sabes el poder que tiene. Esa noche no dormí. Escribí hasta que salió el sol. Y con esas palabras de ella retumbando en la cabeza, abrí un documento nuevo y escribí: esta es la historia de cómo mi mejor amiga me rompió el alma. Y sin querer, me liberó. Así nació mi primer libro. No fue fácil. No tenía agente. No tenía contactos. Pero lo autopubliqué. Y lo compartí con timidez. En grupos de mujeres, en foros de escritores. Se vendieron 10 copias. Luego 50. Luego 300. Un día una periodista de un portal de mujeres me contactó. Había leído mi libro y quería entrevistarme. ¿Qué se siente convertir la traición en una vocación?, me preguntó. Respondí: siente como si hubiera despertado de una anestesia muy larga. En la entrevista hablé por primera vez de todo, con nombre cambiado, claro. Pero ahí estaba, mi voz, mi verdad, mi nueva identidad. Pasaron semanas, y una mañana, al revisar los mensajes del blog, encontré uno diferente. Era de Sebastián. Sí, él. Leí tu libro. No diré que no me dolió, pero lo entiendo. Yo te fallé. Te fallé más de lo que imaginaba. Y sí, Daniela y yo ya no estamos. Fue un desastre desde el primer día. Te deseo lo mejor de verdad. Aunque sé que no merezco que me respondas. Gracias por escribir eso. Me abriste los ojos. Lo releí tantas veces como el de Daniela. Pero esta vez, sentí algo distinto. Paz. No porque me pidiera perdón, sino porque ya no me importaba. Estaba lejos de ser rica o famosa, pero cada palabra que escribía, cada historia que salía de mis dedos, era mía. Nadie podía robármela. Nadie podía traicionarla. Yo estaba construyendo algo que no dependía de la lealtad ajena. Y cuando una editorial pequeña me propuso un contrato para publicar mi segundo libro, confirmé que lo mío no había sido suerte. Había sido decisión. Una noche, volviendo de una charla en una universidad donde me habían invitado a hablar de mujeres y resiliencia, pasé frente al café donde solía encontrarme con Daniela. Estaba cerrado, abandonado, como esa etapa de mi vida. Y por primera vez no me dolió. Me senté en una banca, miré al cielo, respiré. Yo era la misma mujer que una vez fue traicionada por su mejor amiga, pero también era una mujer que había transformado el dolor en palabras, las palabras en fuerza, y la fuerza en un camino que jamás habría imaginado. Ya no necesitaba cerrar heridas, porque habían cicatrizado solas mientras caminaba. Y lo más hermoso de todo, había muchas otras, mujeres caminando conmigo ahora, gracias a esas historias que nacieron de la oscuridad, pero florecieron con luz propia. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero un día, mientras me cepillaba frente al espejo, me di cuenta de que ya no me reconocía, y esta vez era algo bueno. Por primera vez en años no veía a la chica, ansiosa por agradar, por encajar, por mantener la paz a toda costa. No veía a la sombra de Daniela ni a la esposa triste de Sebastián. Veía a mí misma, ojeras de escritora trasnochada, sí, una arruga nueva junto al labio, también. Pero firme, con mirada clara. Alguien que había vuelto a habitarse. Mi segundo libro hablaba de vínculos rotos y la posibilidad de reinventarse. No usaba nombres reales, pero todos los que conocían mi historia sabían. Y aunque muchos me advertían que me exponía demasiado, yo solo sentía libertad. Lo que escribía tocaba fibras. Me escribían desde pueblos remotos, desde ciudades extranjeras, mujeres y hombres. Tu historia me hizo sentir menos sola, decían.
Una mujer me confesó que, gracias a mi relato, se atrevió a divorciarse después de años de infidelidad encubierta. Otra, que había dejado de hablarle a una amiga tóxica que la manipulaba desde la secundaria. Yo no era terapeuta ni gurú, solo una mujer herida que decidió contar su verdad. Y eso, al parecer, bastaba. Un día me invitaron a una feria del libro en Medellín, mi primer evento grande. Fui con las piernas temblando, pensando que nadie aparecería. Pero llegaron. No cientos, pero sí decenas. Y cuando me pidieron que leyera un fragmento en voz alta, elegí el más difícil. A veces creemos que el amor es eterno porque duró años. Pero el veneno también se puede administrar en gotas, lentas, casi dulces, durante toda una vida. La sala quedó en silencio. Y luego aplaudieron. Pero más que los aplausos, me conmovió una chica de unos 20 años que se me acercó con los ojos llorosos y me dijo: «Tú escribiste lo que yo no me he atrevido a decir ni en voz baja». Me quedé sin palabras, porque entendí que ya no escribía por mí. O no solo por mí. Escribía por todas las que se tragaron el llanto, por las que se quedaron en relaciones podridas por miedo a la soledad, por las que no sabían que podían decir «ya basta». Eso me dio sentido. Más que cualquier reconciliación posible. Y fue ahí, justo cuando sentía que la vida me devolvía el alma, que recibí un mensaje inesperado. No de Sebastián, no de Daniela, de la mamá de Daniela. «Hola, cielo. No sé si recuerdas que siempre me llamaste tía. Solo quería decirte que leí tu libro. Sé que no usaste nombres, pero supe desde la primera página que eras tú». Me disculpé. No hice nada cuando debía. Quise creerle a mi hija porque me convenía, porque me daba miedo enfrentar la verdad. Pero tú no merecías eso. Me quedé paralizada. Jamás esperé eso. Ni lo busqué. La tía Inés, como la llamé por años, había sido testigo silenciosa de todo. No la culpaba. Pero ese mensaje fue como ver un círculo cerrarse. Respondí con un simple «gracias». Y lloré. No por rencor, sino porque por fin sentí que mi dolor había sido validado por alguien que también fue parte de aquel capítulo. Esa noche no pude dormir. Salí a caminar por el parque cercano. Me senté en una banca. Miré las farolas encenderse una a una como luciérnagas. Y recordé algo que Daniela solía decir cuando éramos adolescentes. «Lo que más miedo me da no es fracasar. Es que tú llegues más lejos que yo», lo decía riendo, jugando. Pero hoy sé que no era broma. Nunca compitió conmigo por juegos o notas. Competía por atención, por control, por asegurarse de que yo jamás me sintiera más fuerte que ella. Lo logró por años. Pero esa noche, sola en la banca, con los mensajes de desconocidas resonando en mi memoria y el sonido de mi segundo libro vendiéndose en línea, me di cuenta. Lo había logrado. Yo había llegado más lejos. Y no por dinero, ni fama, sino porque, mientras ella se quedó atrapada en su propia red de inseguridades, yo me había atrevido a romperla, a crecer, a sanar. Y lo más irónico de todo es que fue su traición la que me impulsó a hacerlo. En la superficie ya todo parecía estar bien, o mejor dicho, reconstruido. Vivía en un apartamento pequeño, pero acogedor. Escribía con disciplina. Daba charlas en universidades, no como experta, sino como alguien que había vivido y sobrevivido. Tenía nuevas amigas, no muchas, pero reales, mujeres que no necesitaban competir ni manipular. Me habían invitado a un grupo de lectura y descubrí que podía reírme a carcajadas otra vez sin miedo a ser ridiculizada. Pero hay cosas que se quedan anudadas en la garganta durante años, y aunque una diga «ya sané», el cuerpo guarda memoria. Como esa mañana en que recibí un correo electrónico sin asunto. Era de Sebastián. Solo su nombre bastó para hacerme temblar las manos. Tardé 20 minutos en abrirlo. «No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que no soy feliz. Daniela, me dejó hace meses. Se fue con otro. Dice que siempre sintió que estaba con un segundo plato. Ahora entiendo muchas cosas. Ojalá tú no me odies tanto como yo me odio». No supe qué sentir. No fue placer, ni justicia. Fue una tristeza extraña. No por él, por mí, por la mujer que una vez lo amó con todo. Por la chica que creyó que él sería su hogar. Y aunque quise responder con rabia con ese «¿ves lo que perdiste?», solo cerré el correo. A los días empecé a escribir algo distinto. No una novela,
No un ensayo, una carta. No era para Sebastián, ni para Daniela. Era para mí. Querida yo, te fallaste muchas veces. Te creíste poca cosa. Te humillaste para encajar. Guardaste silencio cuando querías gritar. Lloraste en baños ajenos para no incomodar. Pero aquí estás. No perfecta, no intacta, pero completa. Y por fin libre. Perdón por no haberte escuchado antes. Gracias por no haberte rendido nunca. Esa carta la escribí entre lágrimas, como si me quitara capas de piel. Y luego la imprimí, la doblé en 4, y la guardé en mi cartera. Desde Burton, ese día la llevo a todos lados, y no por nostalgia, sino para recordarme que soy el resultado de todas las versiones de mí que creí que no iban a sobrevivir. Un mes después, en otra charla universitaria, una chica levantó la mano al final y me preguntó, ¿alguna vez perdonaste a tu amiga? Y por primera vez respondí sin rodeos. No, no la perdoné. Y está bien. El salón se quedó en silencio. A veces el perdón no es obligatorio. Lo que sí es necesario es soltar. Y yo la solté. Ya no la cargo. No la deseo mal, pero tampoco. La quiero cerca. Y ese es mi tipo de paz. Hubo aplausos. Pero lo más valioso fueron las miradas de alivio, como si les hubiera dado permiso de no forzarse a perdonar lo imperdonable. En los días siguientes empecé a recibir más mensajes, no solo de mujeres, también de hombres. Gracias por decir que el perdón no siempre es la meta. Yo no he podido perdonar a mi hermano y me sentía culpable. Tu historia me hizo entender que no estoy rota por no querer reconciliarme. Y ahí lo comprendí. No necesitaba enseñar, ni guiar, ni ser ejemplo. Solo necesitaba ser honesta. Un día cualquiera, mientras volvía del supermercado, me crucé con alguien inesperado. Daniela. Iba con una mujer de cabello oscuro, entrelazadas de los brazos. Me vio. Nos vimos. No hubo drama. Solo una mirada que, durante años, había temido. Pero ya no me dolía. Caminé recto, y ella desvió la mirada. No necesitaba más. Yo había ganado. No porque tuviera más éxito, ni más seguidores, ni más ventas. Gané porque me reencontré conmigo misma, porque volví a dormir en paz, porque me miraba al espejo sin vergüenza. Si algún día alguien me pregunta qué hice con la traición de mi mejor amiga, solo diré esto. La convertí en mi verdad, en mi motor, en mi historia. La verdadera sanación no fue el olvido. Fue construir algo nuevo en medio del terreno devastado. Después de aquella charla donde por fin me permití admitir que no había perdonado, entendí que la vida no se trataba de aferrarse a la nobleza a toda costa, sino de cuidarse con dignidad. Y mi dignidad había empezado a florecer como una planta silvestre, inesperada, fuerte, libre. El impacto de aquella confesión pública me siguió durante semanas. Cada vez que compartía mi historia, alguien se me acercaba con ojos húmedos, con nudos en la garganta, con voces temblorosas diciendo, «Gracias». Pensé que yo estaba mal por no poder perdonar. Y entonces, con una claridad que no había tenido antes, supe qué quería hacer con todo esto. Ya no quería solo escribir. Quería dar voz. Inicié un proyecto pequeño en redes, una especie de comunidad llamada Cicatrices Luminosas. Un espacio para contar historias de traición, pérdida, reconstrucción. Historias reales. Historias como la mía, pero también como la de tantas otras personas invisibles que habían sido empujadas al silencio por la presión de hacer lo correcto. Recibí testimonios de mujeres que habían sido traicionadas por hermanas, por amigas de infancia, por sus propias madres. De hombres que fueron abandonados emocionalmente por sus mejores amigos. De personas que encontraron en la pérdida una fuerza nueva para reconstruirse desde cero. Ese espacio creció más rápido de lo que imaginé. Y con cada historia, algo dentro de mí se fortalecía. No era terapeuta, no era experta. Solo era alguien que había pasado por el fuego y que se negaba a decir que no dolía. Porque dolía. Y dolería siempre un poco, pero también se podía caminar con esas cicatrices al aire. Mientras mi comunidad crecía, también lo hacía mi obra. Un día, recibí una llamada inesperada. Era de una editorial independiente. Habían leído mi novela, la que escribí tras todo el desastre, y querían publicarla de manera oficial. Tiene una voz muy auténtica. Cruda, pero cálida, me dijo la editora.
No queremos cambiarle nada, solo queremos amplificarla. Lloré. No de tristeza, no de alivio, sino de validación. Meses después, presenté mi libro en una feria local. Recuerdo mirar desde el escenario, al público frente a mí, y pensar, ¿cómo llegué aquí? Entre el público había mujeres abrazadas a sus hijas, señoras de cabello blanco con los ojos brillosos, incluso algunos hombres de traje con expresión solemne. Todos con una copia del libro en las manos, y todos con algo en común. Habían sentido ese tipo de traición, y estaban buscando no venganza, sino significado. Cuando terminó la presentación, una joven se acercó. Tendría unos 20 años, con la voz bajita y las manos nerviosas. ¿Puedo contarte algo? Asentí. Mi mejor amiga me quitó al amor de mi vida. Ella decía que me lo hacía por mi bien, que él nunca me amó, que me estaba haciendo un favor. Pero ahora entiendo que solo quería lo que yo tenía. Hoy vine sola. Pero por primera vez, no me siento sola. No supe qué decirle. Solo la abracé. Ese fue el día que confirmé que había encontrado mi propósito. No por el libro, no por las redes, sino por el simple acto de poder mirar a alguien a los ojos y decirle, yo también pasé por eso. No estás loca. No estás exagerando. Te creo. Porque lo que más duele de una traición así no es la pérdida. Es el gaslighting, las dudas, las preguntas internas que te carcomen. ¿Y si exageré? ¿Y si la culpa fue mía? ¿Y si era inevitable? Y por fin, yo había dejado de hacerme esas preguntas. Un domingo por la tarde, mientras organizaba los mensajes del proyecto, vi un nombre familiar entre las solicitudes. Daniela. No la acepté. Pero vi su mensaje. Hola. Solo quiero decirte que lo arruiné todo, y que tu historia me ayudó a entender cuánto daño hice. No espero nada de ti. Solo necesitaba que lo supieras. No sentí nada, ni furia, ni satisfacción. Solo una distancia. Inmensa. Como si esa etapa de mi vida hubiese ocurrido en otra existencia. Y entonces me di cuenta. Había superado la historia. No olvidado. No negado. Superado. Porque lo opuesto al odio no es el amor. Es la indiferencia. Y por fin, lo había conseguido. Los mensajes de Daniela no pararon. Nunca ofensivos. Nunca suplicantes. Solo constantes. A veces eran frases sueltas. Vi tu entrevista. Me alegra que estés brillando. Tienes razón. Me cegó el ego. No busco volver a tu vida. Solo me pesa la conciencia. Y aunque no las respondía, las leía. Y no porque me importara su redención, sino porque había algo casi inquietante en ver cómo alguien que alguna vez fue tu universo se convertía en un eco lejano, una voz que ya no podía herirte, pero tampoco podías ignorar del todo. El verdadero poder no vino de ignorarla. Vino de no necesitarla. Fue por esos días que me invitaron a un conversatorio sobre relaciones rotas entre mujeres. Un evento para hablar sin máscaras de las traiciones femeninas. Amistades que se quiebran, hermanas que compiten, madres que desprecian. Al principio, dudé. ¿Qué podía aportar yo que no fuera repetir mi historia? Pero acepté. Y ahí, frente a más de 200 personas, vi algo que jamás había imaginado. Mujeres aplaudiendo a otras por haberse ido de amistades tóxicas. Mujeres abrazando a desconocidas que contaban cómo su mejor amiga terminó con su esposo. Mujeres llorando, sin vergüenza al decir, ya no la extraño, y eso me dolía más que haberla perdido. Ese día entendí que mi historia no era solo mía, que estaba dentro de una gran herida colectiva, que nos habían enseñado a competir, a callar, a no incomodar. Pero el silencio era lo que nos enfermaba. Después del evento se me acercó una mujer mayor, canas hermosas, labios rojos, y un bastón que parecía más un cetro que una ayuda para caminar. ¿Sabes por qué sobreviviste? Me dijo. Porque no buscaste justicia. Buscaste sentido, y ese siempre aparece, a veces lento, a veces cruel, pero llega. La abracé, como si fuera mi abuela, como si la necesitara desde hace años y solo ahora la hubiera encontrado. Esa noche volví a casa con algo diferente en el pecho. No orgullo, no alegría, sino paz. Una paz serena, adulta, madura. De esa que no se celebra con fuegos artificiales, sino con una taza de té y una sonrisa pequeña. Y entonces pasó lo inesperado. Recibí una invitación de la universidad donde todo comenzó.
Quería que diera una charla en la cátedra de ética profesional sobre la traición entre pares creativos. Me reí sola. Qué irónico. La universidad, el lugar donde conocí a Daniela, donde compartimos sueños, libros, secretos. El mismo lugar donde ella empezó a apropiarse de mis ideas, de mi espacio, de mis círculos. El mismo donde me sentí invisible mientras ella brillaba robando mi voz. Volver ahí no era solo cerrar un ciclo, era reescribirlo. Acepté. El día de la charla llegué temprano. Caminé por esos pasillos que solían intimidarme. Ya no lo hacían. Ya no era esa chica que dudaba de cada palabra que decía. Ahora era una mujer que había sobrevivido a la demolición emocional más brutal, la de una amistad traicionada. En el auditorio vi entre el público a una chica joven, sentada sola, con los ojos clavados en mí. Me recordó a mí misma, ansiosa, atenta, frágil, pero feroz por dentro. Hablé como nunca antes. Conté mi historia sin disfrazarla de moraleja, sin convertirla en heroína, ni en víctima. Solo como una persona que fue rota y que, en lugar de esconder los pedazos, decidió mostrarlos, para que otros no se sintieran tan solos con los suyos. Al terminar, esa misma chica se me acercó. Yo estoy pasando por lo mismo. Mi mejor amiga se fue con mi novio, y siento que nadie lo entiende, que me estoy volviendo loca por seguir tan dolida. Le tomé las manos. No estás loca, y duele porque eras leal, y ser leal en un mundo que no lo es. A veces es una condena, pero también es tu mayor don. Solo debes decidir a quién le das esa lealtad ahora. Sonrió entre lágrimas. Me abrazó. Y en ese momento lo supe. No importa cuántos años pasen. No importa cuántos libros publique, cuántos escenarios pise, cuántas heridas sane. Esa traición seguirá viva en mí, pero no como un dolor, sino como un faro, uno que me guía, uno que me recuerda que, incluso cuando el mundo te derriba, si usas los escombros con sabiduría, puedes construir un templo. Dicen que el perdón es un puente, no para que el otro cruce hacia ti, sino para que tú cruces hacia tu libertad. Yo aún no sabía si había perdonado a Daniela, pero sí sabía que ella ya no tenía poder sobre mí. Un día cualquiera, recibí un sobre sin remitente en el buzón de mi oficina. Dentro había una carta manuscrita. La reconocí de inmediato. Su letra, sus curvas, sus torpes errores ortográficos, que nunca quiso corregir. No quiero excusarme porque lo que hice no tiene excusa, solo quiero agradecerte. Por haber sido mi amiga, por haberme mostrado quién eras, y por haberme mostrado quién soy yo, aunque me haya dolido tanto. Pensé que te destruía, pero eras semilla, caíste y floreciste. Yo, en cambio, sigo dando vueltas en mi propio fango. No quiero que me respondas, solo quería que supieras que vi tu luz, y sé que fui parte de tu sombra. La guardé en el cajón de los contratos, porque después de todo, esa fue nuestra historia. Un contrato no escrito de lealtad que ella rompió y yo decidí no renovar. En los meses siguientes, mi vida se transformó de forma silenciosa pero firme. Fui invitada a escribir una columna mensual sobre relaciones humanas y traiciones. Comencé a recibir mensajes de mujeres contando sus historias. Algunas me decían que las había salvado, pero lo cierto es que ellas me estaban salvando a mí también. La comunidad que formamos no era de víctimas, sino de sobrevivientes. Mujeres, que se miraban al espejo y no solo veían las cicatrices, sino la piel nueva que habían aprendido a amar. Un día, durante un evento, me encontré con alguien que me heló la sangre. No por miedo, por sorpresa. Era Lucía, una vieja amiga en común. Había sido testigo de todo aquel huracán entre Daniela y yo, pero se mantuvo al margen, sin tomar partido. Me abrazó como si hubieran pasado siglos. Vi todo lo que hiciste con tu dolor. No sabes cuántas veces quise escribirte, pero me daba vergüenza. ¿Vergüenza? Pregunté. ¿Por qué? Porque en ese entonces pensé que exagerabas, que estabas siendo dramática, que estabas celosa, y ahora veo que solo estabas luchando por no desmoronarte. Sonreí con una ternura que no sabía que tenía. No pasa nada, Lucía. Todos vemos lo que estamos preparados para ver. Esa noche, sola en casa, abrí el cajón donde guardé la carta de Daniela. No para leerla, sino para quemarla. La llamita subió rápido.
como si también tuviera ganas de cerrar un ciclo. Y, mientras las cenizas volaban por la ventana, pensé en mi yo de hace 2 años. Aquella mujer destruida, solitaria, sin rumbo, esa que sentía que había perdido todo. No sabía que estaba perdiendo lo que no necesitaba. No sabía que la vida, a veces, arranca con furia las máscaras de quienes creemos indispensables, para mostrarnos el rostro que debemos aprender a amar, el nuestro. Hoy, camino por las calles sin temor. Ya no busco validación, no espero disculpas. No quiero venganzas, solo camino. Firme, serena, plena. Y si alguna vez me preguntan por Daniela, no diré que me traicionó. Diré que me liberó. Porque a veces la persona que más daño te hace es también la que más te enseña a vivir sin miedo. Y en esa libertad encontré mi llamado. No soy escritora por venganza, ni activista por revancha. Soy lo que soy porque entendí que el dolor no se supera, se transforma. Y lo mío, al final, no fue una caída. Fue un vuelo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.